Estamos en comunicación a esta hora de la mañana con la congresista Carmen Omonte, exministra e integrante de la bancada de APP. Hay un problema serio con los precios de los medicamentos, sobre todo los que están relacionados al tratamiento del COVID, que han subido de manera exponencial sus precios. Si bien existe libertad de precios en el Perú, no hay precios controlados, la especulación tampoco está permitida. Y el premier Ceballos anunció que se van a tomar medidas para regular los precios de los medicamentos. Pero el viernes 15 congresistas y entre ellos el médico Enrique Wong denunciaron que las medidas para combatir el coronavirus habían triplicado sus precios y que por eso van a presentar un proyecto de ley contra el acaparamiento y la especulación. ¿Cómo estás, congresista Omonte? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricia. Un saludo. Nosotros, con el apoyo de Alianza para el Progreso, presenté un proyecto de ley, el 4861, ya el 18 de marzo, hace 2 meses, en el contexto de esta crisis sanitaria, que prohíbe la especulación de precios y el acaparamiento en estas circunstancias, sobre todo, pero también está para de época de desastres naturales, que siempre lo vemos, que suben pasajes, suben el precio de los alimentos de primera necesidad. ¿Qué es lo que plantea este proyecto? Es restituir el artículo 233 del Código Penal, que justamente penalizaba como delitos tanto el acaparamiento como la especulación, y que fue derogado en el segundo gobierno del expresidente García el año 2008, que dentro del marco de una delegación de facultades que solicitó, sacó un decreto legislativo, el 1034, y al final, dentro de sus de las posiciones complementarias, planteó la derogación de este artículo 233 del Código Penal. Por tanto, lamentablemente, en este momento no es penalizado ni el acaparamiento ni la especulación. Y con este proyecto de ley que confiamos sea sometido, mira, ya son 2 meses que estamos esperando esto, que pueda ser planteado mañana, que vamos a tener un pleno temático exclusivo para el tema de salud en el Congreso de la República, pueda ser debatido y aprobado. Y con respecto al libre mercado que mencionas, Patricia, evidentemente muchos están aduciendo que no se puede hacer nada porque la Constitución protege el libre mercado. Y a eso te quisiera decir lo siguiente: nuestra Constitución actualmente, en su artículo 59, claramente dice que el rol económico del Estado garantiza la libertad de trabajo, de empresa, pero siempre y cuando no sean lesivos a la moral, a la salud y a la seguridad. Y en el artículo 65 también de nuestra Constitución dice que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios y vela por su salud y seguridad. Entonces no es un tema anticonstitucional, lamentablemente fue derogado en 2008 por el expresidente García y es ahora el momento de corregir ese hierro. ¿Quiénes han subido sus precios? Porque hay comunicados y hay afirmaciones de algunos grupos de farmacias que niegan haber subido de precios y que invocan para eso la autoridad correspondiente, que es Indecopi y que es el Ministerio de Salud. Es decir, ¿ha habido algún control? ¿Tenemos cifras seguras sobre el alza de precios? Así es. En el caso de lo más básico, de la acitromicina, del paracetamol, han subido hasta el 20 veces su precio. Tenemos las denuncias, las fotografías de los vouchers de pago que nos mandan los usuarios y que es de verdad de espanto. Entonces, esa es la realidad. Entonces, seamos claros, señora Omonte, ¿quién ha subido los precios? Sepamos eso con claridad y nombres. Mira, las cadenas de farmacias dicen que no es culpa de ellos, es simplemente que ya no existe la medicina, que son los importadores. Eso le competirá a la autoridad, pero lo que hoy tenemos que darle como Congreso de la República es la posibilidad a que la Fiscalía, a que la Policía, a que Indecopi hagan esas averiguaciones y puedan finalmente sancionar a los responsables. Porque aquí lo que tenemos que defender es al usuario. Hay un tema de concentración, evidentemente, en el tema de que un solo grupo económico tenga más del 80% de las farmacias. Eso también es bueno discutirlo. El presidente Vizcarra sacó un decreto de urgencia en noviembre del año pasado para regular las fusiones y concentraciones. Muy buena la ley, muy bueno el decreto de urgencia, pero al final pone que entre en vigencia en 9 meses.
¿Por qué lo hizo? No sabemos. Debe haber entrado en vigencia apenas se hizo, que fue en noviembre del año pasado. Lo que no entendemos, congresista, es que ya está pasando varias veces que el Congreso intenta legislar cosas que ya están sancionadas. El Indecopi sacó un comunicado diciendo que a ellos no les compete el tema del acaparamiento ni del control de ningún tipo de mercadería, pero que el Código Penal, el artículo 234 del Código Penal sí lo contempla, y contempla de 1 a 3 años de cárcel, además de multas. Entonces, ¿sí está penalizado lo que usted dice que no está penalizado? No está penalizado, Patricia. Estaba penalizado hasta el 2008, y justamente lo que ha dicho Indecopi y lo que acaba de decir hace un momento en una entrevista el decano del Colegio Químico Farmacéutico es que lamentablemente no está penalizado, dando la razón a mi proyecto de ley. Pero acá dice comunicado de Indecopi del 9 de marzo. Según el Código Penal, de la especulación de productos considerados de primera necesidad es un delito y corresponde al Ministerio Público determinar las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias. No, porque en el artículo 233, en que se especificaba la pena, que era de 2 a 4 años, pena privativa de libertad, eso fue derogado. Lamentablemente nuestra normativa es así, es enredada, no puede quedar clara en un momento, pero muy bien el presidente de Indecopi hace 3 semanas aproximadamente en una entrevista dijo que sí necesitábamos que nuevamente haya un marco normativo para que ellos puedan tener las herramientas para actuar. Le leo, acaparamiento, especulación y adulteración, capítulo 2 del Código Penal, artículo 234. El productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente será reprimido con pena privativa de libertad no menor a 1 ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días multa. Ahí está el artículo, señora Omonte. El artículo está vigente. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que no está? Pero acá lo estoy citando, señora Omonte, como parte de... Claro, se lo especifico. En el artículo 233 del Código Penal, 233, decía claramente que el que acaparara o cualquier manera sustrajera del mercado bienes o consumos de producción con la fin de alterar los precios, provocar escasez o obtener lucro, etcétera, etcétera, sería reprimido con esa pena de libertad no menor de 2 años ni mayor de 4 años. ¿Y qué es lo que dice el decreto de urgencia que aprobó el expresidente García en sus disposiciones complementarias en el decreto de urgencia 1034? Dice, los artículos 232 y 233 y numeral del artículo 241 del Código Penal serán derogados. Lamentablemente eso es lo que interpreta nuestra autoridad. Y ahí es que tenemos que corregir. Esas reglas son realmente de verdad. O sea, creo que para el que no está en el ámbito penal no es tan claro, pero está la ley y por eso es que tanto Indecopi como el Ministerio Público como la policía no pueden hacer nada. Ya no está penal, ya no está penalizado y eso es lo que tenemos. ¿Y su proyecto de ley qué cosa es lo que propone, congresista Omonte? Que este artículo 233 del Código Penal pueda nuevamente tener todo el alcance y derogar el decreto legislativo 1034 en ese aspecto. Es puntual, es específico, para que nuevamente puedan tener sanciones severas entre 2 años y 4 años de pena privativa los especuladores, los acaparadores, y sobre todo en un tiempo de crisis sanitaria tan grave como la que estamos padeciendo. Acaparar y especular no son las únicas prácticas ilegales que llevan a un alza de precios. Podría haber alza de precios sin incurrir en esos 2 delitos. ¿Perdón? Podría haber concertación de precios también, ¿no? En fin, creo que hay varias figuras que hoy en esta crisis se están evidenciando que no tenemos las reglas claras. Entiendo, y algunos defensores, no solamente el tema del libre mercado, sino que dicen que esto fue derogado por el expresidente García porque estábamos dentro del marco de las negociaciones para los tratados de libre comercio y que ahí fue que nos pusieron ese corsé y por eso el Estado peruano tuvo que ya en aras de libre mercado derogar estas normas y para que ya no fueran penalizadas porque iban contra la libre competencia. Pero muchísimos países lo tienen en claro. Cuando hay una etapa de crisis, sobre todo en esta etapa mundialmente afectándonos a todos, tiene que haber normas específicas y sí se debe sancionar porque finalmente lo estamos viendo.
las personas no tienen recursos y tienen que pagar un medicamento a 20 veces su precio, y no es lo justo. Estamos jugando con la vida de las personas. En eso estamos totalmente de acuerdo, congresista. Estamos totalmente de acuerdo que eso se tiene que regular, y si Indecopi no lo hace y el Ministerio Público no tiene la capacidad, algo se tiene que hacer al respecto. Pero, repito, hay que ser bien cuidadosos con el hecho de no... Porque ya nos ha pasado con varios proyectos de ley que han presentado sobre los cuales ya existía regulación al respecto, ¿no? Y además también, congresista, además también otra salida, lo que está pasando por ejemplo en Guayaquil, en Ecuador, que estaban siendo desbordados, y entonces para no tener que recurrir, digamos, hacia la desesperación de ir a una farmacia, de pronto no hay, lo que se está haciendo en Ecuador y estaba funcionando era la entrega desde el Estado, desde los gobiernos locales también, la entrega de medicamentos a los domicilios de las personas que lo requieran. Esa es una salida, me parece, incluso más efectiva para evitar incluso aglomeraciones. Mira, pero si no ha funcionado en el tema de los víveres, yo planteé desde un inicio que, por ejemplo, el tema de víveres fuera asumido por las Fuerzas Armadas a nivel nacional y que territorialmente se entreguen a las zonas más pobres, que ya las tenemos ubicadas. Se tomó la decisión de darle esa responsabilidad con más de 230 millones a los alcaldes, y finalmente no ha llegado a quienes más lo necesitan. Entonces, evidentemente, ese tema de la organización del Estado, que sería lo ideal, yo también estoy de acuerdo, Ricardo, por favor, Dios quiera que eso pueda ser posible, y eso está en manos del gobierno. Si es que es así, es buena hora. Pero de todas maneras tenemos que retomar las sanciones a los acaparadores y a los especuladores, porque no es la primera vez ni será la última vez en que se sigue aprovechando en los momentos de crisis para subir los precios exorbitantemente en una sociedad que tanto está necesitando. Así es. Muy bien, muchas gracias, congresista Carmen Omonte, por sus explicaciones a propósito de un proyecto de ley que ha presentado usted para evitar un alza inconsiderada de los precios de los medicamentos. Muchas gracias. Hacemos una pausa, retomamos ampliación de noticias.